Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Este estudio, sin duda, ya está siendo uno de los más alentadores para nosotros como creyentes, basándonos, examinando la vida de estos hombres, estos siervos de Dios, quien Él llamó, aun siendo ellos, como ya mencioné, comunes y corrientes, y los transformó en siervos con un impacto realmente sin comparación en la historia de la humanidad. No hay comparación. Entonces vamos a leer a modo de introducción una vez más los versículos del 12 al 16 de Lucas 6. Dice así el pasaje: En esos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Este es el relato del llamado en Lucas de estos personajes, estos discípulos del Señor. ¿Qué es lo que califica a una persona para un trabajo? ¿Cómo es que realmente alguien, una compañía, una organización llega a escoger a ciertos individuos para que desempeñen ciertas tareas? En cualquier sociedad, cada individuo, cada persona debe poseer ciertas características, llenar ciertos requisitos para poder desempeñar ciertas tareas. Los trabajos que mejor se pagan, ¿no es cierto?, requieren individuos altamente calificados en varias áreas: en educación, en experiencia, en intelecto, en ciertas habilidades particulares que ese trabajo demanda. La Biblia nos enseña también que Dios demanda de aquellos que van a dirigir su iglesia, van a guiar su iglesia, personas, individuos que tengan ciertas calificaciones también altas. Ustedes recuerdan los requisitos que se nos mencionan ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Por ejemplo, nos dice que Dios requiere de los líderes de una iglesia personas que posean un carácter irreprensible, unas personas que tengan una conducta ejemplar. Lo mismo se observa en Tito. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos dice el autor de Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado, escuche bien, de su conducta, e imitad su fe. La razón que los líderes de una congregación deben llenar requisitos altos es porque ellos son el ejemplo, según este pasaje, de conducta al rebaño. No es que Dios requiere de menos del resto de la congregación, sino que Dios espera de aquellos que guían al rebaño que posean un estándar alto, tanto de carácter como también de conducta. Ellos simplemente constituyen el ejemplo de cómo uno debe conducirse, según Pablo en el capítulo 3, versículo 15 de 1 Timoteo, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. El estándar de Dios es alto para todos. Para todos. Más, si realmente queremos ver lo que Dios requiere de sus hijos, debemos ir a Mateo 5:48, donde el Señor Jesús nos dice: sed pues vosotros, ¿se acuerdan?, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es un nivel singular. Perfección. Entonces, lo que podemos observar
es que nadie puede realmente alcanzar el estándar que Dios demanda de sus hijos. Nadie califica para entrar al reino de Dios y nadie califica para servir en el reino de Dios, realmente. Romanos 3 nos recuerda que no hay justo ni aún uno. Todos están destituidos, nos dice Pablo, de alcanzar la gloria de Dios. Aún el apóstol Pablo, después de haber servido como apóstol, tal vez no ha habido en la historia del cristianismo un creyente que llenó los requisitos o llegó a ser lo que un cristiano realmente debe ser, como el apóstol Pablo. Sin embargo, nos dice él en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Él no hacía alarde de su apostolado ni su posición como líder en la iglesia. Esta es la infinita gracia de Dios que toma a pecadores sin calificaciones, sin algo que los recomienda, indignos, sin méritos, los salva, los santifica y los coloca en el ministerio. Esto es lo que estamos viendo con estos 12 y por eso digo que es un estudio alentador, porque realmente nos afecta, nos toca a cada uno de nosotros. Esto es lo que vemos en la vida de estos hombres, que el Señor escoge para servir a personas comunes y corrientes. Como cristianos a menudo me ha sucedido a mí, me imagino que le sucede a ustedes, nos descorazonamos, a veces nos deprimimos como consecuencia de nuestros múltiples fracasos, nuestras debilidades. Llegamos a pensar que Dios está cansado de nosotros porque le hemos fallado tantas veces y que de alguna manera Él ya no nos va a usar. Ya se cansó Él de nosotros. Como si nuestra conducta tuviera algo que ver con su gracia. A veces llegamos a pensar que Dios nos puede usar porque somos gente buena, al fin y al cabo, y no es el caso. Dios nos usa por su gracia, así como Él nos salvó por gracia. Y lo que vamos a ver en estas próximas semanas es que esa fue la experiencia de estos hombres, estos 12 que acabamos de mencionar. Y realmente somos tales como los apóstoles. Dios siempre utiliza vasijas débiles, expuestas a las mismas tentaciones y debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Eso es alentador. En Santiago 5:17, ustedes recuerdan que el apóstol Santiago ahí nos recuerda de un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Su nombre era Elías. Y nos dice Santiago que Elías era hombre, noten la descripción, era un hombre sujeto a ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era superior ni mejor que nadie. Ni Elías, ni los apóstoles de Cristo, ni ningún siervo en la historia de la redención fue mejor que nadie. No fue distinto en su humanidad al resto de nosotros. ¿Y qué hizo Elías? Noten ahí el pasaje nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre toda la tierra por 3 años y 6 meses. Dios utiliza a hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ven? Satanás tratará de convencernos de que no somos dignos de servir al Señor. Satanás tratará de que nos enfoquemos en nuestras debilidades y nuestros frecuentes fracasos, pero el Señor en su gracia es el que nos llamó a servir, sabiendo exactamente lo que éramos. Cuando el Señor nos llamó y nos salvó, Él sabía exactamente lo que éramos y lo que podíamos producir y lo que podíamos hacer. El Señor no se sorprende con nuestra forma de conducirnos hoy. Él lo sabía desde la eternidad. Nos salvó por gracia y nos llamó al ministerio por gracia. Y nos usa por gracia. El poder y el impacto del ministerio no es nuestro, jamás lo será, sino que es de Él. Pablo expresa esta realidad en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando dice:
el que me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, muy gustosamente me voy a gloriar, o me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí, ¿qué? El poder de Cristo. Pablo estaba consciente de que él era un hombre común y corriente, un hombre con las mismas debilidades, sujeto a las mismas pasiones que Elías y que el resto de la gente, el resto de la humanidad. Pablo sabía que era débil, por eso dependía en el poder de Cristo, en su ministerio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no soy yo el que me fortalezco. Dios escoge lo débil y lo que no es para su servicio. De tal manera que cuando hay impacto, hay fruto en ese ministerio, nadie se sorprenda y diga que ese impacto y ese fruto viene del hombre. Cualquier impacto, cualquier fruto siempre viene ¿de quién? De Dios, usando vasijas débiles como lo somos cada uno de nosotros. Dios escoge y usa a hombres que no tienen mucho que ofrecer, como estos 12. No tiene nada que ver con su intelecto o virtudes particulares, sus trasfondos, sus logros, tanto sociales como económicos. Dios siempre escoge lo que es humilde, humanamente hablando, débil, para llevar a cabo lo que humanamente es imposible. Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 1:27, cuando después de haber invitado a la congregación a que observen entre ellos cuántos de los convertidos, cuántos de los creyentes en Corinto realmente eran prominentes, y la respuesta era que ninguno lo era, dice el versículo 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie, dice Pablo, se jacte delante de Dios. Ven, esa es la realidad. Entonces la historia de la obra de Dios en esta tierra a través de la historia del hombre ha sido su elección y el uso de personas que humanamente no eran calificadas. Humanamente no tenían nada que los recomendara a la obra que ellos iban a desempeñar. Estos 12 hombres, los 12 apóstoles, son una ilustración perfecta entonces de esta tremenda realidad. Vamos a repasar algunas de las observaciones que creo que ya mencionamos, observaciones generales que encontramos en la Escritura en cuanto a estos personajes, los 12. En primer lugar, con la excepción de Judas, cada uno de ellos, de estos hombres, eran de la región de Galilea. ¿Por qué es importante notar eso? Bueno, la región de Galilea era la región en Palestina de aquellos que no eran los educados. No se comparaban con las personas que habían nacido y se habían criado en Jerusalén, la parte sur. Ellos no eran de la clase educada de la sociedad judía. Ellos eran de una zona rural y eran considerados gente común. Ustedes recuerdan en el capítulo 4 de Hechos, el versículo 13, cuando la gente al escuchar a Pedro decían que estos, hablando de los discípulos, eran hombres sin letras y del vulgo. La gente reconocía que estos hombres eran del vulgo, en otras palabras, no eran personas educadas. Sin embargo, nos dice Hechos 4:13, que reconocieron que habían estado con Jesús. El punto es que Jesús no escogió a los de alta alcurnia, ni personas socialmente hablando y económicamente hablando prominentes, sino que escogió a personas comunes y silvestres como estos individuos. Ninguno de ellos, otra observación, era de la clase religiosa judía. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús iba a llevar a cabo la obra más impactante en la historia de la humanidad. Para eso Él vino al mundo, para salvar
Y nunca escogió de entre la gente aquellos que eran religiosos. No escogió a ningún fariseo, no escogió a ningún saduceo, no escogió a ningún escriba, no escogió a ningún sacerdote, sino que escogió a personas que no tenían un trasfondo prominente en la religión judía. El Señor ignoró, escuche bien, ignoró completamente a la clase religiosa de Israel de ese entonces. En un sentido nos indica en qué condición se encontraba la religión judía en esos días. Otra observación, ninguno de los 12 discípulos era un individuo prominente en algún nivel de la sociedad, ninguno de ellos. De 7 discípulos conocemos algo acerca de su vida o profesión. 4 sabemos que eran pescadores. 1 era recaudador de impuestos, Mateo, Leví. Por supuesto, en la nación judía, una de las personas más despreciadas en la sociedad era justamente el recaudador de impuestos. Mateo fue uno de ellos. Una persona que extorsionaba a su pueblo en nombre del gobierno romano. Les cobraba impuestos, sí, pero les cobraba mucho más de lo que la gente realmente debía al gobierno, y la diferencia se la guardaba. Zaqueo era uno de estos. Cuando nos dice el pasaje que Zaqueo, sabiendo lo que había hecho a través de los años, dice: Señor, si he extorsionado, si he quitado, si he robado a alguno, se lo devolveré 4 veces. Se imaginen la cantidad de dinero que tenía Zaqueo para poder decir eso. Las miles de personas que habría extorsionado. Entonces Leví. Otra persona en el grupo, uno de los discípulos, era terrorista. Hablando en estos días, nos damos cuenta, estamos hipersensibilizados al término aún, terrorista. Es Simón el Celote. Era un terrorista, una persona que se dedicaba en cuanto tenía oportunidad a venir, se acercaba a algún soldado romano y lo apuñalaba de atrás y desaparecían. No tenían bombas como hoy, pero hacían su daño, por supuesto a un nivel menor, pero eran personas y el Señor escoge a uno de ellos, imagínense. Me imagino que la relación entre Simón el Celote, el terrorista, y Mateo, quien era la persona más odiada en el grupo, solamente el Señor pudo haber hecho de que estos dos se miraran el uno al otro, porque sin duda Simón el Celote hubiera, en su condición totalmente carnal y no religiosa, hubiera venido de atrás y le hubiera con gusto clavado un puñal a Mateo. Mateo simbolizaba al gobierno romano. Qué interesante, el grupo de personas que el Señor Jesús eligió para ser discípulos. Y por supuesto sabemos que uno de ellos, el peor, era Judas, que nos dice el pasaje era el traidor del Señor, traidor. Nunca llegó a ser uno de los convertidos, los genuinamente transformados, pero fue parte del grupo de sus discípulos. El Nuevo Testamento también nos proporciona 4 listas de nombres de apóstoles. Estas listas se encuentran en Mateo, en Marcos, en Lucas y Hechos de los Apóstoles. En estas listas, los nombres siempre son los mismos y cada vez, con rara excepción, los nombres aparecen en el mismo orden. En primer lugar, notamos que en las 4 listas, el nombre que siempre aparece al frente, el primero de todos era Pedro, que vamos a estar examinando en unos minutos. Sin duda, el líder de los 12. Dentro de estas listas podemos identificar a 3 grupos. El primer grupo estaba constituido de Simón, también llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, hermanos también. En cada lista estos aparecen en primer orden, estos 4. El segundo grupo es también siempre el mismo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Van en grupos. A veces Mateo aparece antes que Tomás, pero Felipe siempre es el primero en el grupo. Y el tercer grupo es Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, el terrorista de quien hablamos,
Judas, hermano de Jacobo, y Judas, por supuesto, Iscariote. Y Jacobo siempre aparece como primero en la lista de estos cuatro. El último de todos, en todas las listas, es justamente Judas Iscariote. Lo que podemos observar, entre otras cosas, es que en cada grupo había un líder. El líder del grupo 1 era Pedro, el líder del grupo 2 era Felipe, el líder del grupo 3 era Jacobo, hijo de Alfeo. Otra cosa que pudiéramos tal vez mencionar y subrayar es que este primer grupo, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, era el grupo más cercano al Señor Jesús. Siempre están con el Señor. Y el Señor gastó o tomó más tiempo con ellos que con ningún otro de sus discípulos. Ellos cuatro, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, fueron los primeros que el Señor llamó a ser sus discípulos. En los evangelios entonces podemos notar que Jesús pasó más tiempo con ellos que con otros. Y esto es interesante en el proceso de discipulado, creo. Es importante observar que tanto en la vida del Señor Jesús como en la vida, por ejemplo, de Pablo, notamos que siempre hay un grupo reducido de individuos, discípulos, más cercanos al discipulador. Aún el Señor Jesús no pudo pasar todo el tiempo que Él hubiera deseado con todo el mundo. Las relaciones que nosotros tenemos son variadas. Con algunas personas tenemos una relación íntima, con otros una relación no tan íntima ni tan cercana, y a medida que el círculo se crece o se expande, las relaciones son un poquito más superficiales. Imagínense, el Señor Jesús no gastó el mismo tiempo con los 12 que Él tomó con estos 4 individuos. Nos ayuda a entender también algo del proceso de discipulado. Ahora quiero que el resto de nuestro tiempo juntos nos enfocáramos en el primero de estos discípulos. Vamos a hablar de Pedro, Simón también llamado Pedro, este domingo, y por supuesto continuaremos la próxima vez. Nos dice acá Lucas capítulo 6, que cuando el Señor llamó a los apóstoles o a los discípulos, en el versículo 14, entre los que llamó encontramos a Simón, a quien también llamó Pedro. ¿Quién es este Simón? ¿Quién era Pedro? Simón es un nombre muy común en el Nuevo Testamento. Ustedes notarán que aún en esta lista de 12 discípulos aparece otro Simón en el versículo 15, Simón, al que también se llamaba el Celote. Simón, también llamado Pedro, siempre aparece encabezando, como dije, la lista de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, definitivamente, como vamos a observar, Pedro o Simón era el líder del grupo. Tenía características natas de un líder, pero también el Señor Jesús dijo que él iba a ser el primero. Observen, por ejemplo, Mateo 10:2, donde nos dice así el evangelista: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. El Señor, en una forma singular, subraya a Simón como el primero. Simón, Pedro, junto con su hermano Andrés, sabemos que eran pescadores. Esa era su profesión, de eso vivían. Originalmente eran de la villa o del pueblo que se llama Betsaida, pero más tarde se mudaron a Capernaum, en la parte noroeste del mar de Galilea. Sin duda vivían sobre la costa del lago o el mar de Galilea. Si ustedes tienen sus Biblias con mapas, pueden observar que Betsaida y Capernaum se encuentran en el extremo norte del mar de Galilea. Y estos 2 hermanos vivían de la pesca. Eso es lo que sabemos de Pedro. ¿Qué más sabemos de él? Bueno, para empezar, también sabemos que Pedro era un hombre casado. Pedro
estaba casado. Nos dice Lucas capítulo 4, versículo 38, levantándose salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, este es el Señor Jesús, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. El Señor Jesús hizo un milagro acá con la suegra de Pedro. Es difícil tener suegra si uno no está casado, ¿no es cierto? Entonces definitivamente sabemos que Pedro era un hombre casado. También el apóstol Pablo nos menciona eso allá en 1 Corintios 9:5 cuando dice, ¿acaso, dice Pablo, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente? O sea, era de esperar. Sin embargo, y continúa diciendo, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, el nombre arameo de Pedro, Cefas, Pedro, Simón. O sea que Pedro era un hombre casado. Pedro también era conocido como Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Juan. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en las palabras de Jesús en Mateo 16:17, cuando el Señor Jesús responde ante la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El padre de Pedro era Jonás. Aparentemente el nombre de su papá era también Juan, porque en Juan 21:15 nos dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces, era el hijo de Jonás e hijo de Juan, por supuesto refiriéndose a la misma persona. El nombre Pedro o Cefas quiere decir roca y fue dado por el mismo Señor Jesús. Ustedes recuerdan, en Juan 1, el Evangelio según San Juan 1, el capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, eran uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Este es Andrés. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ah, pero ¿sabes qué? Tú serás llamado ahora ¿qué? Cefas, que era el nombre arameo, Pedro, que quiere decir roca. Eres Simón. ¿Sabes qué? Pero yo voy a causar una transformación en ti, Simón. Tú serás roca. Es interesante notar en los evangelios el uso del nombre Simón y el uso del nombre Pedro. El Señor Jesús lo usa intercambiablemente y a veces uno y a veces otro. ¿Por qué? El Señor yo creo que estaba tratando de subrayar algo en el uso del nombre Simón y en el uso del nombre Pedro. Había una lección que Pedro tenía que aprender detrás de cada vez que el Señor usaba el nombre. Cuando el Señor enfatiza el aspecto débil, vacilante e impulsivo del apóstol, el Señor le llama Simón. Cuando el Señor quiere hacer hincapié en el tipo de hombre que el apóstol debía ser y que por supuesto llegó a ser, con el tiempo Jesús ahora le llama Pedro o roca. Entonces cuando Pedro escuchaba de los labios del Señor, Simón, Simón, sin duda ya empezaba a notar que hice mal. ¿Qué es lo que está tratando de decirme a mí el Señor? Cuando el apóstol escuchaba la palabra Pedro, sin duda respondía de otra manera. El nombre Simón estaba relacionado con el hombre viejo, el Pedro viejo. El nombre Pedro entonces era la persona que el Señor quería hacer, transformar, que este hombre llegara a ser. Simón representaba la vida pasada, Pedro representaba el apóstol del Señor. El nombre Cefas o Pedro está relacionado entonces con el nuevo hombre, el apóstol, quien llegó a ser roca.
En Marcos 13 tenemos el relato del jardín de Getsemaní, donde antes de ser entregado al Señor, por ejemplo, el Señor está orando. Es una ilustración de cómo el Señor utilizó este nombre o cómo le llamó a Pedro. Marcos 14, versículos 32 al 37 dice: y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. En su humanidad el Señor estaba afligido, le esperaba la cruz, para eso vino. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, noten que se dirige al líder, y le dice: Simón, no le dice Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni una hora? ¿Ven lo que está diciendo el Señor Jesús? Debería ser una roca, Pedro, pero no te puedo llamar todavía roca, sino que eres Simón. No has velado en oración. Demostró su debilidad humana. Y el Señor le dice: Simón, ¿duermes? ¿Notan ustedes el tono en el cual el Señor se expresa? Es que no pudiste velar y ser fuerte una hora. No pudiste ser una piedra ni siquiera una hora. En un sentido, Simón o Pedro demostró ser el hombre débil que una y otra vez notamos en los evangelios. Y de inmediato leemos estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuántas veces nosotros, no es cierto? El Señor quiere que respondamos como rocas, como hijos suyos fuertes en Él, victoriosos en su espíritu, pero cada uno de nosotros a menudo no somos más que un Simón. Vacilamos, nos distraemos, nos dormimos espiritualmente y la carne nos derrota. Y la solución es: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, el espíritu reside en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad velar y orar. Y a veces el Señor viene a nosotros y nos tiene que llamar, como Él llamó a su apóstol Simón, enfatizando nuestra debilidad. Y por supuesto, cada uno de nosotros nos identificamos con este Simón, con este Pedro. ¿No es cierto? A veces actuamos como Simón, otras veces como Pedro. A veces respondemos carnalmente ante situaciones de la vida y a veces por su gracia, respondemos como el Señor quiere. Tal vez esta es la razón que su amigo Juan, el evangelista, Juan, uno de los 12, nos dice en su evangelio, siempre le llama Simón Pedro. Una y otra vez habla de Pedro y le llama Simón Pedro. Tal vez Juan estaba consciente de que este Pedro, este apóstol, a veces actuaba como Simón y a veces como Pedro, y ya lo apodó Simón Pedro. Simón Pedro, no sé exactamente de qué forma va a reaccionar, le voy a poner los dos nombres, Simón Pedro. A veces Simón, a veces roca. El punto es que a pesar de sus debilidades, Pedro fue el líder del grupo apostólico. El Señor lo escogió para ser el primero, el líder. Pero antes ese hombre tenía que ser formado. Y es lo que estamos y vamos a estar observando. Cuando vemos la vida de Pedro en los evangelios, vemos de manera típica cómo el Señor forma a un líder. ¿Qué metodología el Señor usa para formar a una persona, a un líder? Los evangelios mencionan su nombre más que ningún otro nombre en el Nuevo Testamento, además de Jesús. Nadie habla tanto como Pedro y a nadie el Señor le habla como a Pedro. Nadie confesó tan valientemente al Señor como Pedro y nadie le negó como Pedro. Nadie es exaltado por el Señor más que Pedro
Y nadie en el grupo de los discípulos es reprendido por el Señor como Pedro. Apártate de mí, ¿qué? Satanás. A ningún otro discípulo el Señor le habló de esa manera. Pero todo esto fue parte de su formación. Este hombre débil, impulsivo, vacilante, fue transformado en un líder que se convirtió en la figura principal de estos 12 apóstoles y el predicador más poderoso de ellos. Y por supuesto, los primeros 12 capítulos de Hechos desde los apóstoles, la persona prominente, la figura prominente en todos esos capítulos es justamente el apóstol Pedro. Existen 3 elementos en la vida de un hombre que son necesarios para que el Señor le transforme en el tipo de líder que Él puede utilizar en su obra. El primero de estos elementos es la materia prima. La materia prima. Siempre la gente se hace la pregunta, ¿un líder nace o se hace? ¿Cuál es la respuesta? ¿Un líder nace o se hace? Bueno, definitivamente un líder tiene que nacer primero, ¿verdad? Porque si no nace, tampoco se hace. Pero el punto es que esta pregunta pudiera ser respondida de la siguiente manera. Primero nace y más tarde se forma o se hace. En otras palabras, debe existir en un hombre el material necesario y primario para poder ser formado en el liderazgo. Y esto es lo que el Señor hace con Pedro. Pedro poseía esa materia prima que el Señor usó y transformó para hacer de este hombre un líder en su servicio. ¿Qué caracteriza? ¿De qué hablamos cuando decimos de esta materia prima? ¿Qué hablamos? ¿Qué queremos decir? Bueno, existen algunas características que son parte de esta materia prima en un líder. La primera de estas características que debemos subrayar es curiosidad. Curiosidad. Esta es una persona inquisitiva, y lo vemos en la vida de Pedro. Cuando estamos buscando a alguien que sea líder, tenemos que pensar en una persona que es curiosa, una persona que hace muchas preguntas, como lo vemos en la vida de Pedro. Personas que quieren saber y conocer lo que aún desconocen. Estas son personas o individuos que quieren entender lo que aún no es claro en sus mentes. En general, una persona inquieta, una persona inquisitiva, como lo fue Pedro, alguien que busca entender lo que le rodea y obtener información, es una persona con cualidades de líder. Inquisitivo, inquieto, curioso. Un individuo que no hace preguntas, que no le interesa conocer más, que está cómodo y se siente cómodo con un conocimiento mínimo, no es una persona que llegará a ser líder. La persona que dirige un grupo es la persona que conoce más. Y esa persona, por supuesto, conoce más porque ha inquirido, ha sido curioso, ha hecho preguntas, ha investigado, ha leído, etc. Y en los evangelios vemos que Pedro siempre estaba haciendo preguntas. Él era la persona que se adelantaba a los demás en su curiosidad de saber y conocer, aunque a menudo, diríamos nosotros en castellano, metía la pata. Lo vemos. Una persona que nunca dice nada, una persona que tal vez nunca mete la pata porque no habla, esa persona sin duda no va a ser un líder. Es lo que vemos en este grupo. Esto nos lleva a otra característica en esta materia prima, que le podríamos llamar iniciativa propia. Iniciativa propia. Un líder es un individuo que no espera que otros se muevan, sino que siempre inicia el movimiento. Ese es Pedro. Pedro no solamente hacía preguntas, sino que era el primero en contestar preguntas. Cuando el Señor hizo la famosa pregunta, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? El que contesta inmediatamente, ¿quién es? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya había contestado la pregunta cuando el resto de los discípulos estaba aún procesando la pregunta o la información. Se quedaron así pensando y Pedro ya había dicho la respuesta en este caso correcto. Pedro era rápido en contestar y hacer preguntas. Por supuesto, esto a veces le causó dificultad. Ustedes recuerdan ese relato que es gracioso, realmente es chistoso, allá en Juan 18, cuando
Viene esta horda de soldados romanos, 500 de ellos, con el sumo sacerdote, su acompañante y otros, una comitiva y Judas, por supuesto, al jardín de Getsemaní para prender al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vienen estos y ¿qué hace Pedro? Observa, ¿no es cierto? Calmadamente observa a ver qué va a pasar. No, saca su espada y ¿qué hace? Le corta la oreja a Malco. Sabemos que ese pobre hombre se llamaba Malco, el siervo del sumo sacerdote. Suerte tuvo que se agachó y perdió la oreja nada más, porque definitivamente Pedro no le estaba apuntando a la oreja. ¿Le estaba apuntando a dónde? Él quería cortarle el pescuezo. No lo logró. Pero imagínense, este es un hombre de iniciativa propia, este es un hombre que actuaba, no esperaba. A ver, tengamos una reunión, discípulos, ¿qué hacemos? No, inmediatamente sacó su espada y se lanzó. ¿Y qué esperaba hacer este hombre? Pedro, 500 soldados romanos. Él pretendía luchar mano a mano, a espadazos con 500 soldados romanos. Ni siquiera pensó. ¿Ven? Se lanzó a la acción. Su reacción inmediata fue: esto demanda acción y si nadie lo hace, yo voy a hacer algo. ¡Bum! Y se lanzó. Él comienza a hacer y no espera que otros hagan. En otras palabras, este es un individuo que demuestra características de un líder. Es más fácil manejar un auto en movimiento que empujarlo, ¿no es cierto? Algunos de ustedes han experimentado que la batería queda fuera de combate, no pueden arrancar el auto y estamos tratando de empujar ese auto. Bueno, es mucho más fácil guiar el auto cuando ya va en movimiento, y es justamente lo que hace Pedro. Un líder no necesita que lo empujen. Él solo necesita ser encauzado. Este es el Pedro. Este es un hombre con tremendo potencial de líder que el Señor encauzó con el tiempo. Otra característica de materia prima en un líder es su involucramiento. Un líder siempre está donde está la acción. Lo hemos visto en un sentido en estas ilustraciones. Un líder no es simplemente alguien que manda a otros a hacer, sino que está siempre en el medio de la actividad. Pedro no esperaba que otros actuaran antes de involucrarse, sino que siempre se involucraba primero, era el primero. A veces tenemos la tendencia de ser un poquito críticos con Pedro por ser tan impulsivo. Yo he sido crítico de Pedro. En los evangelios notamos que siempre actuaba independientemente de lo que los demás discípulos hicieran. Y tenemos varios relatos. Por ejemplo, ustedes recuerdan allá en Mateo 14, 28 al 32, donde se había desatado una tormenta, el Señor les dice: vayan ustedes primero, los alcanzo. No entendieron lo que quiso decir. En el medio del mar de Galilea se levanta una tormenta y el Señor viene caminando. ¿Se acuerdan? Andando por las aguas, ahí en el capítulo 14 de Mateo. Entonces, ¿quién es el primero que hace algo al respecto? Pedro. Si tú eres Señor, haz que yo venga a ti. Entonces se baja de la barca y empieza a caminar también. Y por supuesto se da cuenta de repente que lo que está haciendo, mira alrededor, las olas, todo el mar estaba en movimiento y por supuesto comienza él a hundirse. Y el Señor lo reprende. Y le dice: ¿dónde está tu fe? Bueno, y nosotros decimos: Pedro, perdiste la fe. Te hundiste porque perdiste la fe. Está bien, es cierto, perdió, se titubeó, tuvo temor y comenzó a hundirse, pero ¿dónde estaban el resto de los apóstoles? ¿Quién es el que se involucró? Pedro. Los demás estaban en la barca agarrándose ahí de la borda para no caerse. ¿Ven? Pedro era una persona que definitivamente demostró estas características de ser líder, se involucró. Siempre quería Pedro estar en la acción, siempre quería estar cerca de su Señor, aun cuando Pedro le negó. Y tenemos el relato en los evangelios, Mateo 26, 69, Lucas 22. Pedro siempre quería estar cerca de su Señor. Y cuando estaba ahí en el fuego, calentándose, observando lo que estaba sucediendo, cuando el Señor estaba siendo acusado,
fue llevado por el sumo sacerdote, ahí estaba Pedro afuera, nos dice en el patio, Mateo 26, 69, él quería estar cerca de su Señor. En otras palabras, la razón que él fue tentado es porque estaba tan próximo a su Señor. Él estaba ahí. ¿Dónde estaban los demás? Se habían dispersado, se habían ido. El único que quedaba cerca del Señor es Pedro. Ahí calentándose, viene la muchacha, le dice, tú eres uno de ellos, ¿verdad? No. Y vienen otros, tu acento te revela que tú eres uno de ellos. No, y comenzó a decir cosas, negarle al Señor, por supuesto, aún expresando cosas que no debería haber dicho y le negó 3 veces. Pero qué interesante que el Señor se fijó en él, estaba cerca del Señor Jesús y nos dice el relato ahí en Lucas 22 que Pedro recordó las palabras del Señor y especialmente cuando el Señor le miró y dice que se fue y lloró amargamente. Lo que estoy tratando de enfatizar es que aún en ese momento Pedro era una persona involucrada. Él quería estar cerca de su Señor. Él estaba donde la acción estaba. Entonces Pedro poseía la materia prima para ser un líder. Era inquisitivo, tenía iniciativa propia, estaba involucrado. Y estas son las características sobresalientes que constituyen la materia prima de un líder. El Señor tomó estas características natas en Pedro y las moldeó para su gloria y para llevar a cabo una obra extraordinaria a través de este gran siervo de Dios. Y como vamos a ver la próxima vez, el Señor toma todas estas características y las combina a través de experiencias que Él soberanamente prepara para crear en sus siervos virtud. Un diamante se encuentra en una piedra, ¿no es cierto? No se observa a primera vista. Esa piedra tiene que ser trabajada cuidadosamente hasta que esa piedra preciosa, el diamante o lo que llamamos brillante, se pueda observar. Y es justamente lo que hace el Señor Jesús con estos varones, con estos hombres. Y eso es lo que hace el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Por eso este estudio es tan alentador. Vamos a orar juntos. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta mañana por recordarnos a través de este hombre, de este siervo tan débil, Padre, con quien nos identificamos tan fácilmente. Una persona impulsiva, a veces que no pensaba mucho, a veces que se adelantaba, otras veces que decía cosas que no debía decir, ofendía. Padre, Señor, tantas cosas en la vida de este hombre que nos recuerdan de cada uno de nosotros. Pero te agradecemos, Padre, por tu misericordia, tu gracia en la vida de este hombre, de este siervo, porque nos da esperanza. Nos ayuda a observar que tú eres paciente, que tú llamas por gracia a personas comunes y silvestres y las transformas en siervos y siervas para tu gloria. Te bendecimos en esta mañana, Padre. Te agradecemos por esta vida, este hombre, este siervo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.